¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una simple inmigrante pobre, que huía de la miseria y la persecución, llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas del siglo XX? ¿Cómo alguien que enfrentó el prejuicio, la guerra y decisiones imposibles logró liderar todo un país en medio del caos? La historia de Golda Meir no trata solo de política. Es una historia de coraje, liderazgo y elecciones que pueden cambiar destinos. En este video vas a descubrir los secretos detrás de la vida de esta mujer que desafió al mundo. Vamos a explorar desde su infancia marcada por las dificultades hasta los momentos más tensos de su carrera como primera ministra de Israel. Vas a entender cómo sus decisiones siguen enseñando valiosas lecciones sobre liderazgo, fortaleza interior y superación de crisis. Lecciones que puedes aplicar en tu vida personal o profesional. ¿Cuántas veces te has sentido presionado a tomar decisiones difíciles? ¿Has pensado cómo actuar cuando todo parece estar en tu contra? Golda Meir pasó exactamente por eso, y su historia puede inspirarte a ver los desafíos desde otra perspectiva. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a cambiar tu forma de ver la fuerza, el liderazgo y el propósito. Pocas personas se imaginan que una de las mujeres más poderosas del siglo XX nació rodeada de miedo, hambre e incertidumbre. Golda Meir llegó al mundo en 1898, en Kiev, cuando la ciudad todavía formaba parte del Imperio Ruso. Creció en un hogar judío humilde, donde las dificultades económicas se agravaban por una amenaza constante: los pogromos, ataques violentos contra judíos que dejaban cicatrices físicas y emocionales. La infancia de Golda estuvo marcada por el terror de ver a sus vecinos ser expulsados o asesinados simplemente por ser judíos. La convivencia diaria con el miedo y la miseria terminó fortaleciendo en Golda un espíritu resiliente. Su padre, carpintero, hacía todo lo posible para proteger a la familia, llegando a cubrir puertas y ventanas con tablones durante las noches más tensas. Su madre, por otro lado, intentaba mantener viva la esperanza dentro del hogar. Pero las discusiones familiares eran frecuentes, sobre todo cuando se trataba del futuro de sus hijos. En medio de la pobreza extrema y del antisemitismo creciente, quedaba claro que Kiev no sería el hogar definitivo de la familia Mabovich. En 1906, la familia decidió dar un salto hacia lo desconocido. Emigraron a Milwaukee, en Estados Unidos. Fue un choque cultural enorme, pero también una liberación. En Estados Unidos, Golda encontró algo que jamás había tenido en Ucrania: acceso a la educación. Rápidamente se destacó en sus estudios, enamorándose de los libros y de la idea de justicia social. Trabajó en una tienda de productos judíos y, desde muy joven, se dio cuenta de que la desigualdad no era exclusiva del viejo mundo. Durante su juventud en Milwaukee, Golda comenzó a participar en grupos de debate político y organizaciones comunitarias. Una de sus primeras pasiones fue el sionismo, el movimiento que promovía la creación de un Estado judío en Palestina. También se involucró con ideas socialistas, influenciada por la realidad de los inmigrantes pobres en Estados Unidos. A los 14 años ya participaba en protestas y eventos a favor de los derechos laborales y del bienestar social de las comunidades más vulnerables. Golda conoció a Morris Meyerson siendo aún joven, durante sus años de activismo en Milwaukee. La relación era afectuosa, pero estaba cargada de tensiones profundas, sobre todo por la visión ambiciosa que Golda tenía del mundo. Desde el principio fue clara: su futuro no estaba en Estados Unidos, sino en la entonces Palestina otomana. El matrimonio vino con una condición explícita e innegociable: él tendría que aceptar acompañarla al otro lado del mundo, rumbo al sueño sionista que ella perseguía con pasión. El ideal de construir un hogar judío en la tierra de Israel no era una fantasía romántica para Golda, sino un llamado existencial. Aunque amaba a Morris, su verdadera pasión era el proyecto de una patria segura para los judíos. Creía que no bastaba con soñar con un Estado judío, había que actuar, pisar la tierra prometida y trabajar con las propias manos para hacerlo realidad. En 1921, cumpliendo el plan que había idealizado durante años, Golda y Morris partieron rumbo a Palestina. Al llegar, fueron recibidos por una comunidad aún en formación, rodeada de desiertos, infraestructura precaria y muchísimo trabajo físico. El choque fue inmediato. La vida en el kibutz Merhavia, donde se instalaron, exigía una rutina dura.
con largas jornadas en el campo, un sol abrasador y casi ninguna comodidad. Para una mujer criada en Milwaukee, era como llegar a otro planeta, pero no se echó atrás. A pesar de las dificultades físicas y de las enfermedades comunes entre los pioneros, Golda pronto se destacó entre sus compañeros del kibutz. No solo hacía lo que se le pedía, sino que se ofrecía para las tareas más pesadas, ganándose el respeto de hombres y mujeres por igual. Más que trabajar la tierra, Golda cultivaba alianzas, ganaba influencia política y comenzaba a entender en la práctica lo que significaba liderar. Esa etapa fue clave para forjar su imagen como una mujer incansable, determinada y, sobre todo, comprometida con la construcción de un futuro colectivo. Sin embargo, no todo era armonía. La vida en el kibutz expuso los conflictos de la pareja. Morris deseaba una vida más tranquila, menos política, más privada. Golda, en cambio, solo encontraba sentido en la acción. Con el tiempo, su relación matrimonial se fue convirtiendo más en una formalidad que en una verdadera unión afectiva. La dura experiencia en el kibutz no apagó la llama política que Golda llevaba encendida desde sus tiempos en Milwaukee. Al contrario, fortaleció aún más su deseo de transformación social. En poco tiempo empezó a destacarse en la Histadrut, la poderosa federación de trabajadores judíos que actuaba no solo como sindicato, sino también como una fuerza política y económica clave dentro del Yishuv, la comunidad judía en Palestina. Allí, Golda encontró el escenario perfecto para poner en práctica su visión socialista y sionista. Su capacidad de organización y articulación llamó rápidamente la atención de los líderes del movimiento. No era simplemente una militante de base, era una estratega nata. Fue nombrada para cargos de liderazgo en la división femenina de la Histadrut, trabajando en la integración de mujeres al mercado laboral y en la construcción de redes de apoyo social. Golda entendía que la fuerza de un pueblo no residía solo en las armas o en las negociaciones políticas, sino también en su habilidad para proteger y empoderar a los más vulnerables. Durante las décadas de 1930 y 1940, con el mundo sumido en las sombras del nazismo y el creciente antisemitismo, Golda asumió otra misión vital: recaudar fondos para el proyecto sionista. Realizó numerosos viajes a Estados Unidos y Europa, dando discursos ante comunidades judías y buscando apoyo financiero y político. En esas giras, utilizaba su historia personal de superación y su imagen de mujer fuerte como herramientas de persuasión. Golda sabía cómo conmover a una audiencia, no con promesas vacías, sino con la cruda verdad de alguien que conocía el sufrimiento de su pueblo. Al mismo tiempo, Golda se involucró en operaciones clandestinas de inmigración judía, desafiando la rígida política británica que limitaba el ingreso de judíos a Palestina. Ayudó a organizar misiones secretas para rescatar sobrevivientes del Holocausto y llevarlos con seguridad a la tierra de Israel. Eran acciones de alto riesgo que no solo enfrentaban a las autoridades británicas, sino que también ponían en jaque la estabilidad interna de la comunidad judía, constantemente al borde del conflicto con los árabes de la región. A finales de la década de 1940, Golda Meir se encontraba en el centro de una de las mayores transformaciones del siglo XX, la creación del Estado de Israel. Su reputación como una líder pragmática e incansable la llevó a ocupar posiciones estratégicas en las negociaciones previas a la independencia. Participó en delicados encuentros con líderes árabes, en un intento casi desesperado por evitar un conflicto armado. Sin embargo, las diferencias eran profundas y la guerra parecía inevitable. Aún así, Golda fue una de las pocas voces que buscó un diálogo directo con los árabes, incluso cuando la tensión ya estaba al límite. Con la inminente declaración de independencia en 1948, Golda recibió una de las misiones más importantes y arriesgadas de su vida: viajar a Estados Unidos para recaudar fondos urgentes destinados a armar al recién creado ejército israelí. Israel había nacido rodeado de enemigos y sin recursos militares suficientes. En una verdadera maratón de reuniones y discursos, Golda logró recaudar alrededor de $50 millones, un logro extraordinario para la época y decisivo para la supervivencia del nuevo Estado en sus primeros días. Poco después de la fundación de Israel, David Ben-Gurión, el primer ministro, envió a Golda a asumir un nuevo desafío internacional: servir como embajadora del joven país en la Unión Soviética.
Su papel era estratégico. El gobierno soviético había sido uno de los primeros en reconocer a Israel, y la presencia de Golda en Moscú tenía un fuerte simbolismo, especialmente para la comunidad judía local, que vivía bajo severas restricciones religiosas. Durante las celebraciones de Yom Kippur en Moscú, miles de judíos salieron a las calles solo para verla, un acontecimiento que quedó grabado en la historia. De regreso a Israel, Golda Meir asumió otro papel esencial: recibir e integrar a los miles de refugiados judíos que llegaban desde una Europa devastada por la guerra. Muchos eran sobrevivientes de los campos de concentración, marcados por traumas profundos. Israel, aún en proceso de formación, apenas contaba con infraestructura suficiente para tanta gente. Aún así, Golda lideró esfuerzos para crear programas de vivienda, salud y trabajo, siempre con el objetivo de construir un Estado que ofreciera dignidad y seguridad al pueblo judío. En los años que siguieron a la independencia, Golda Meir pasó a ocupar cargos ministeriales de enorme relevancia dentro del recién fundado gobierno israelí. En 1949 fue nombrada ministra de Trabajo, una función que la puso frente a uno de los mayores desafíos de la época: el rápido crecimiento poblacional provocado por la llegada masiva de inmigrantes judíos. Golda enfrentó el reto con su determinación característica y un fuerte sentido práctico, implementando proyectos de vivienda a gran escala para recibir a los recién llegados. Supervisó la construcción de más de 200,000 viviendas en pocos años, además de invertir fuertemente en infraestructura. Nuevas carreteras, escuelas y hospitales comenzaron a surgir a un ritmo acelerado. Su visión socialista se expresaba de manera muy concreta. Creía que el Estado tenía la responsabilidad de ofrecer dignidad material a sus ciudadanos, especialmente a aquellos que huían de guerras y persecuciones. Gracias a su trabajo, muchas familias empezaron a ver en Israel no solo una patria, sino un lugar donde empezar de nuevo con esperanza. En 1956, Golda fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores, un cargo que amplió aún más su visibilidad en el escenario internacional. Bajo su gestión, Israel adoptó una política exterior más activa, especialmente en el continente africano. Golda veía en los países africanos recién independizados un reflejo de la lucha israelí y buscó establecer vínculos diplomáticos basados en la solidaridad, el desarrollo y la cooperación técnica. Al mismo tiempo, tuvo que enfrentar la creciente influencia de los países árabes en la política global, en especial dentro de las Naciones Unidas. Durante sus viajes diplomáticos, Golda adoptaba un estilo directo, a veces áspero, pero siempre eficaz. Utilizaba su biografía como herramienta diplomática. Se presentaba como alguien que había huido de la opresión, trabajado la tierra y ayudado a construir un país desde cero. Ese discurso resonaba con fuerza entre las naciones en proceso de descolonización. Por otro lado, su postura firme en defensa del derecho de Israel a la seguridad y a la autodeterminación generaba tensiones, sobre todo en los foros multilaterales, donde la presión del bloque árabe era cada vez más fuerte. En 1969, tras la muerte repentina del entonces primer ministro Levi Eshkol, Israel se encontró frente a un gran bloqueo político. Los líderes del Partido Laborista buscaban a alguien con experiencia, credibilidad y aceptación popular para asumir el cargo más alto del país. Golda Meir era la opción natural. A pesar de sus resistencias iniciales, alegando cansancio y problemas de salud, terminó cediendo ante la presión del partido y del propio contexto histórico. A los 71 años, se convertía en la primera mujer en liderar un gobierno en Israel y una de las pocas en el mundo occidental en ocupar un puesto de tal magnitud. Su llegada al poder se produjo en un momento turbulento. Israel atravesaba tensiones internas provocadas por desigualdades sociales, huelgas laborales y el descontento de parte de la población. Uno de los mayores desafíos de Golda fue lidiar con el movimiento de los Panteras Negras israelíes, formado por judíos provenientes de Oriente Medio y el norte de África. Este grupo denunciaba el trato discriminatorio que los judíos askenazíes, de origen europeo, daban a los judíos orientales. Golda, criada en un contexto socialista y europeo, tuvo dificultades para comprender plenamente estas demandas, lo que generó críticas y tensiones.
Además de los problemas sociales, la economía israelí también pasaba por momentos complicados. El país enfrentaba una inflación creciente y gastos altísimos en defensa, producto de los constantes conflictos con sus vecinos árabes. Golda mantenía un estilo de liderazgo austero y directo, lo que le generaba tanto admiración como rechazo. Se negaba a hacer promesas vacías y tenía poco interés en los juegos políticos. A nivel internacional, Golda Meir fortaleció las relaciones con Estados Unidos, consolidando los lazos militares y diplomáticos entre ambos países. Sabía que el apoyo estadounidense sería vital para la supervivencia de Israel, especialmente frente al creciente aislamiento en el mundo árabe y en parte de la comunidad internacional. Sus visitas a Washington se caracterizaban por discursos duros, pero siempre acompañados de un fuerte componente emocional, recordando la histórica condición de persecución del pueblo judío. Oriente Medio era un verdadero polvorín en la década de 1970, y Golda Meir lo sabía mejor que nadie. Desde la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel había conquistado territorios estratégicos como la península del Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán. Para los países árabes, esas pérdidas territoriales eran una herida abierta e inaceptable. Golda enfrentaba un delicado equilibrio entre defender las conquistas militares de Israel y al mismo tiempo buscar negociaciones de paz. Pero era inflexible. No cedería tierras sin garantías concretas de seguridad y reconocimiento del Estado de Israel. Sus esfuerzos diplomáticos, aunque constantes, chocaban con la negativa árabe a reconocer el derecho de existencia de Israel. Golda sostuvo reuniones con líderes internacionales, buscó acercamientos discretos con Egipto e incluso exploró posibilidades de paz, pero las señales del lado árabe eran claras. El enfrentamiento armado era solo cuestión de tiempo. La aparente calma de los primeros años de su gobierno escondía un clima de tensión permanente, con movimientos militares inquietantes a lo largo de las fronteras. Fue en ese contexto que, el 6 de octubre de 1973, durante Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, Israel fue sorprendido por un ataque coordinado de Egipto y Siria. Las fuerzas israelíes, tomadas por sorpresa, enfrentaron en las primeras horas uno de los mayores desastres militares en la historia del país. El avance de los ejércitos árabes sobre el Sinaí y los Altos del Golán puso en jaque la supervivencia misma del Estado judío. El impacto inicial sacudió profundamente a la población y a la cúpula política. Y Golda Meir estaba en el centro de la crisis. Ante el caos, Golda asumió el control con frialdad y pragmatismo. Se reunió con los principales comandantes militares, tomó decisiones difíciles y contactó de inmediato a Estados Unidos en busca de ayuda urgente. Autorizó la movilización total de la reserva israelí y coordinó el contraataque que días después empezaría a revertir el panorama militar a favor de Israel. Pero el precio de la guerra fue altísimo, miles de muertos, heridos y un trauma colectivo que marcaría a la sociedad israelí durante décadas. Tras el final de la guerra de Yom Kippur, Golda Meir enfrentó una ola de críticas internas que sacudieron profundamente su liderazgo. Muchos israelíes cuestionaban las fallas de los servicios de inteligencia, la lentitud en la respuesta inicial y el alto costo humano del conflicto. La presión venía de todos los frentes, de la prensa, de miembros del Knesset y de la propia población, que organizaba protestas exigiendo responsables. A pesar de contar aún con el respeto de algunos sectores y del respaldo de su base laborista, la sensación generalizada era que el gobierno había fallado en proteger al país en su momento más crítico. Aunque todavía conservaba prestigio internacional, Golda entendió que su permanencia en el poder se había convertido en un punto de tensión nacional. En 1974, en un gesto de responsabilidad y tras la publicación del informe de la Comisión Agranat, encargada de investigar los errores cometidos durante la guerra, presentó su renuncia. Fue reemplazada por Yitzhak Rabin, militar y político respetado, quien asumiría la tarea de calmar los ánimos y reorganizar el gobierno. Golda dejó el cargo con dignidad, aunque visiblemente agotada. Incluso fuera de la vida política activa, Golda Meir nunca dejó de influir en el rumbo de Israel. Continuó siendo consultada por líderes, concedía entrevistas y publicaba artículos con análisis sobre la política internacional.
En 1975 publicó su autobiografía, Mi vida, donde narraba su trayectoria desde la infancia hasta sus años como primera ministra. El libro, además de convertirse en un bestseller, ayudó a consolidar su imagen como una de las grandes estadistas del siglo XX, ofreciendo al público una mirada íntima a su personalidad, sus dolores y sus convicciones. Golda falleció en 1978, a los 80 años, víctima de un cáncer linfático. Su funeral reunió a líderes de todo el mundo y a multitudes de israelíes, muchos de ellos aún divididos entre la admiración y la crítica. Para unos era la madre fundadora de Israel, la mujer que enfrentó dictadores y guerras con un coraje inquebrantable. Para otros, su rigidez y su conservadurismo en cuestiones sociales y territoriales habían limitado el potencial de avance del país. Aún así, su importancia histórica era indiscutible, y su nombre se transformó en sinónimo de fuerza y resiliencia. Golda Meir fue una líder de coraje incuestionable, pero también una figura marcada por polémicas, decisiones difíciles y cicatrices profundas en la historia de Israel. ¿Fue una heroína que enfrentó enemigos externos e internos? ¿O una líder inflexible que dejó de escuchar a parte de su propio pueblo? La verdad sobre Golda Meir depende mucho de quien observe su trayectoria con atención y con espíritu crítico. ¿Y tú? ¿Cómo ves el legado de Golda Meir? ¿Fue una mujer adelantada a su tiempo, guiada por convicciones firmes, o una figura que se resistió demasiado a los cambios que su propio pueblo exigía? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Este es un debate que merece ser llevado adelante, con profundidad y respeto por las distintas miradas. Si te gustó este contenido y quieres conocer más historias de grandes figuras que marcaron el siglo XX con valentía, contradicciones y decisiones difíciles, dale like y suscríbete aquí al canal. Y no te olvides de activar la campanita, porque en los próximos videos vamos a seguir explorando vidas que dejaron huella en generaciones. Y si no nos acompañas, podrías perderte reflexiones que hacen toda la diferencia para entender el mundo de hoy.